agradecidos por lo que Dios hace y por lo que Él hará. Bendito su nombre por siempre. Gloria a Dios. He estado predicando sobre casas últimamente. Y casas, como usted sabe, también significa familia. Y quisiera en esta oportunidad hacer una oración antes de empezar a predicar, pidiendo que el Señor nos ministre con un espíritu de revelación, que podamos entender su palabra y no solamente entenderla, sino aplicarla a nuestra vida. Hubo un hombre en el Nuevo Testamento que de lejos, desde Etiopía, de África, él llegó hasta Jerusalén porque había algo que a él le llamaba la escritura, le llamaba la atención en la escritura, y nadie le pudo enseñar, nadie le pudo explicar lo que él estaba viendo en el libro del rollo del profeta Isaías. Y precisamente el Señor envió a un Felipe, después de que Felipe estuvo por miles de personas. Felipe es llevado donde está este hombre y le hace una pregunta, le dice: ¿entiendes lo que lees? Y abre su corazón el africano, el etíope, y le dice que no lo entendía. Y entonces dice la palabra que Felipe le empezó a explicar, le empezó a mostrar lo que significaba y le empezó a revelar lo que el Señor estaba queriendo decir en esa escritura. ¿Cuántos anhelan que venga un espíritu de revelación para que podamos entender lo que la palabra es para nosotros? Y dice la Biblia que cuando él entendió todo esto, a tal punto que cuando llegaron a un lugar donde había agua, le dijo: ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Se le reveló el Señor. Hay gente que lleva años y no siente bautizarse o no quiere comprometerse para bautizarse. Tal vez alguien, el Señor le está hablando el día de hoy, aquí o a través de la internet. Pero quiero decirte que la palabra es para que tú te beneficies de ella, para que tú aproveches lo que el Señor tiene para ti. Y eso se llama revelación, que tú apliques lo que Dios quiere que tengas o lo que Dios te ha dado. Levantamos nuestras manos en el día de hoy y le damos gracias al Señor. Presentamos los diezmos, ofrendas, aportaciones que tú estás depositando cuando entras o cuando sales de este lugar. Y le doy gracias al Señor porque estoy ante un pueblo que ama a Dios, un pueblo que se da para el Señor, un pueblo que ofrenda, un pueblo que no hay necesidad de empujarlo, sino que sabe y se le ha revelado la bendición del darle a nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos delante de ti, Señor, a este pueblo, estas necesidades. Cada uno de ellos, Padre, tú los amas. Cada uno de ellos, Señor, son comprados por tu sangre preciosa. Y por eso hoy, Señor, venimos a declarar una unción sobre ellos, una bendición sobre ellos. Declaramos, Señor, que la gracia tuya, Señor, está sobre tus hijos. Padre, los ponemos en tus manos y protégelos contra todo temor, contra toda peste, contra toda tiniebla, Señor, contra toda obra del enemigo que quiera venir a destruirlos. Declaro la bendición del cielo sobre ellos, declaro el amor de Dios sobre ellos y bendigo sus vidas, y presentamos también, Señor, las ofrendas que tu pueblo trae en esta preciosa oportunidad. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. No le voy a decir que le dé una sonrisa a su hermano porque no lo va a ver, ¿verdad? Bueno, tenemos que aprender a ver las expresiones de nuestros ojos, ¿verdad? Cómo son, pero mientras viene ese aprendizaje de ver cómo se ríen las personas o cómo poder, vamos a enviarnos un abrazo, un saludo. Puede saludar usted a sus hermanos ahí de lejos. Amén. Antes nos podíamos abrazar y qué bello, pero aquí está el Señor, en medio de nosotros está el Señor. Amén. Y le vamos a enviar también un abrazo virtual al hermano. Puedes tú decirle: mira, hermano, te mando un abrazo de parte de Dios, que el Señor te llene, que el Señor guarde tu vida. Aleluya. Amén. Vamos a abrir la escritura en el libro de los Hechos, capítulo número 15. El Señor nos va a hablar el día de hoy en esta porción de la escritura, Hechos 15, versículo 16.
Es un versículo muy popular, es un versículo que se lee mucho, un versículo que nosotros lo hemos visto. Y voy a hablarte de el arca de Dios y las casas. Te he dicho que he estado predicando de casas. Y dice, después de esto, dice la palabra de Dios, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está o que ha caído. Y voy a reedificar sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Amén. Aquí está hablando el Señor de un tabernáculo, ¿verdad? La palabra tabernáculo se pudiera traducir a un lugar específico, o al cuerpo de una persona, un lugar donde desciende la presencia de Dios, pero también se puede traducir como una casa, como una tienda, como un lugar donde uno puede morar, donde uno puede habitar. Y dentro de esto, el Señor está hablando y está diciendo que en los postreros días, en los últimos días, el Señor está reedificando la casa o el tabernáculo de David. Las ruinas, quiere decir que esto, cuando hay ruinas, es que algo perdió tal vez no su esencia, pero perdió muchas cosas. Perdió las ruinas de nuestros países, por ejemplo, hay ruinas de civilizaciones que desaparecieron y dejaron ahí las estructuras y se quedaron como en ruinas. Ciudades que son coloniales y que tienen unas ruinas y representan algo muy interesante, pero no están iguales a como las hicieron en la época donde fueron habitadas. Entonces el Señor está diciendo que el tabernáculo de David está en ruinas, está diciendo acá a través de este versículo, y está profetizando. El profeta Amós profetizó en el Antiguo Testamento y se refiere también en el Nuevo Testamento uno de los apóstoles a ese versículo y lo está afirmando, que en los postreros días el Señor reedificará. Y dice que lo hará para que los gentiles, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Entonces, quisiera yo ver que hay un misterio y que usted y yo lo veamos, que es interesante, que el Señor está hablando de este tabernáculo, pero el tabernáculo es un modelo de algo que está en el cielo. La Biblia nos explica y nos enseña que a Moisés le mostraron algo en el cielo. Moisés lo vio y dice la palabra que Moisés le escuchó a Dios, tuvo una bendición de poder estar en comunión con Dios y poder ver lo que Dios le estaba mostrando a Moisés. Y le mostraron un tabernáculo y Moisés hizo todas las cosas conforme al modelo de Dios. Pero me interesa que el elemento más importante de lo que Moisés hizo, de lo que Moisés edificó o mandó a edificar, es el arca del pacto. ¿Cuántos se recuerdan del arca? ¿Usted se recuerda del arca? El arca del pacto significa la presencia de Dios, pero yo quisiera que viéramos lo que el arca tenía, ¿verdad? El arca del pacto tenía la presencia de Dios, la nube de Dios, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, el peso de la gloria de Dios descendía y posaba específicamente en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto.
Y ahora la misma palabra, la misma escritura nos enseña a nosotros que nosotros podemos tener entrada y entrar con confianza hasta la presencia de Dios. ¿Cuántos disfrutan la presencia de Dios? Amén. Yo creo que aquellas personas que son impactados por la presencia de Dios, sus vidas tienen que cambiar. Sus vidas tienen que cambiar. La presencia de Dios no es emociones, nada más llorar y volver a ser el mismo. La presencia de Dios no es solamente el tener dones y votar a las personas, o tener una tremenda elocuencia para predicar la palabra, o tener profecía y que la profecía se cumple. Eso es parte de los carismas de la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios no está representada solamente en los dones, sino que la presencia de Dios, y cuando vemos lo que el arca era, tenemos que entender que la presencia de Dios involucra muchas cosas. Dentro del arca dice la palabra del Señor que en el arca habían querubines, o el arca estaban los querubines, ¿verdad? Y los querubines estaban viendo hacia abajo y hacia la superficie del arca. No tengo una figura, o no me dio tiempo de proyectar algo sobre el arca, pero me imagino que ¿cuántos han visto cómo era el arca del pacto? Usted lo ha visto, ¿verdad? El arca del pacto tenía una superficie, y esa superficie en la parte de arriba era donde el sacerdote depositaba la sangre, y era la sangre del propiciatorio. Además, dice la Biblia que habían dos querubines que dice que ellos veían, su mirada estaba sobre la sangre. Entonces, ¿qué nos enseña esto, amada iglesia? Esto nos enseña que el arca de Dios, el arca o la presencia de Dios, tenemos que entender que sin Cristo y sin el sacrificio de Cristo, nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios. Amén. Usted está aquí porque el Señor permitió que estuviera acá, y estoy hablando de disfrutar la vida eterna. ¿Cuántos están disfrutando la vida eterna? ¿Cuántos saben que pase lo que pase, si el Señor decide llevarnos, tenemos un mejor destino, estamos en un mejor lugar, estaremos en la presencia de Dios? Aleluya. No tengamos miedo a cualquier virus. El Señor decide cuándo nos vamos. Amén. Los médicos no deciden cuándo nos vamos, es Dios el que decide cuándo nos vamos. Amén. Yo prefiero que Él venga por mí antes de que Él me mande a llamar, ¿verdad? Un pastor decía, yo prefiero irme por vía aérea en el arrebatamiento que irme por vía subterránea, ¿verdad? Pero definitivamente que cualquiera de las dos es un mejor lugar, porque es estar con Él. Amén. Así que no tengamos temor a lo que pueda venir. Yo sé, tenemos que ser prudentes y cuidarnos, pero el Señor quita todo temor. Aleluya, el Señor está con nosotros. El Señor es fiel, el Señor es bueno. Cuando veo esto, me doy cuenta que esta superficie tenía la sangre, o sea, ahí se depositaba, y los querubines miraban. ¿Sabe qué es eso, hermano amado? Que el cielo está viendo lo que está pasando en la tierra. Esa es la presencia de Dios en nosotros. Otra cosa más. Dice que está dentro del arca estaban las tablas de la ley que le dieron a Moisés. Quiere decir, hermanos amados, que el que tiene presencia de Dios va a tener la ley de Dios en su corazón. Amén. El que tiene presencia de Dios, será evidente que dentro de su corazón Él vive diferente a las personas. Él vive diferente a las personas. El Señor dijo, ya no más pondré la ley afuera, sino la voy a escribir en vuestros corazones. Y así como la ley está escondida en el arca, así también en los hijos de Dios, la ley de Dios tiene que estar en su corazón. No hacer las cosas porque lo está viendo el pastor, porque lo están viendo los hermanos, porque lo está viendo la mujer o porque lo está viendo el esposo. Tiene que hacer las cosas porque tienen la convicción de que tiene presencia de Dios, y la presencia de Dios está dentro de él. Y la ley de Dios está dentro de él.
Amén. Eso significa pensamientos, eso significa sentimientos, eso significa estar consciente de que dentro de nosotros tenemos que estar alineados a la ley del Señor. Amén. Aleluya. Otra cosa más, dice la palabra que había dentro del arca estaba el maná. Dejaron un maná que nunca se pudrió, un maná que estaba escondido, y ese es el premio para nosotros. Ese es el pan del cielo, ese es lo que el Señor nos da. El que tiene presencia de Dios, no sé de dónde agarra fuerzas, pero agarra, yo sé de dónde agarra fuerzas de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios nos ministra. ¿Cuántos saben que de aquí no nos vamos igual? ¿Cuántos saben que de este lugar no nos vamos igual? Nos vamos diferentes. Cada vez que nosotros adoramos y glorificamos al Señor, el Señor desciende y nos bendice. Aleluya. Te quiero decir algo, hermano. El Señor no está buscando adoración. Él no está diciendo adórenme, adórenme. A Él lo están adorando todo el tiempo, por toda la eternidad, los ángeles, que cantan mejor que nosotros. Él no busca adoración. ¿Sabes qué busca Él? Él busca adoradores. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo buscar adoración que buscar adoradores. ¿Y cuántos adoradores hay en este lugar? ¿Cuántos vinieron a adorar el nombre del Señor? ¿Cuántos vinieron a lo que vinieron? Aleluya. Y usted vino aquí a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo lo ayuda, el Espíritu Santo lo bendice y le da para que usted sienta que está haciendo algo especial. Hermano, la presencia de Dios no es solo de sentirla, la presencia de Dios es de vivir y que esté dentro de nosotros. Vive Jehová en cuya presencia habito, decía el profeta Elías. Ese es el anhelo. ¿Cuántos tienen ese anhelo? Amén. Pero también la presencia de Dios, dice, o el arca del pacto, tenía dentro de sí una vara, y era la vara sacerdotal, la vara de Aarón. Y esa vara, dice la Biblia, que representa el respaldo de Dios, y dice la palabra que la vara de Aarón, después de mucho tiempo que Aarón la tuvo, una noche la dejaron en la presencia de Dios, y dice la Biblia que la vara de Aarón tuvo reverdecimiento. Ese es el renuevo de Dios en nuestra vida. ¿Sabe qué es esto? ¿Qué significa esto, hermano? Que lo que nosotros tenemos es eterno, que lo que nosotros tenemos es renovado, que cada vez que venimos con el Señor venimos a ser renovados y restaurados en Él. Amén. Y que somos sacerdotes. Amén. Y que somos adoradores. Y que somos creados para la gloria, para la alabanza de su nombre. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre del Señor en esta mañana? ¿Cuántos le dicen, Señor, gracias? Te amamos y te bendecimos. Aleluya. Gloria a Dios. Viendo todo lo que es el arca, viendo todo lo que representa la presencia de Dios. Como le digo, la presencia de Dios no es nada más llorar y volver a hacer lo mismo. La presencia de Dios significa muchas cosas. La presencia de Dios nos está mostrando tantas cosas que tenemos que ver y tenemos que mostrar. Ahora, el arca del pacto, hermanos amados, ¿cómo pudiera decir esto? El arca del pacto, el propósito de la presencia de Dios es impactar las vidas. Y yo quisiera decirle de que todos los que han experimentado la presencia de Dios la han aprovechado. Desafortunadamente no es así. Y por eso yo traigo este mensaje para tu vida, para decirte, hermano amado, que tienes que aprovechar la visitación de Dios. Amén. Espero que no se acaben los amenes. Tienes que aprovechar la palabra de Dios. Tienes que aprovechar la visitación profética de Dios para tu vida. Amén. Tienes que aprovechar
lo que Dios o el tiempo que Dios está permitiendo que estés en este lugar. Hermano amado, tú eres eterno. Tú eres un espíritu que tomó cuerpo. Amén. No eres un cuerpo que tomó espíritu, no es lo mismo. Tú eres un espíritu porque desde antes el Padre de los espíritus te había predestinado para que vinieras a este lugar, a esta dimensión Cronos, y que dice la misma palabra en Romanos 8, que a los que de antemano conoció, a estos también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de Cristo, y que Cristo llegue a ser el primogénito entre muchos hermanos. Amén, así lo dice la Escritura. Entonces usted y yo estamos en este lugar y estamos en este Cronos, en esta tierra, en esta dispensación de tiempo, desde que nacimos, desde que salimos y fuimos creados en el vientre de nuestra mamá y fuimos dados a luz y estamos creciendo, y todas las etapas que llevamos en nuestra vida. No sé cuántos años tienes, 20, 30, 40, menos de 10, no sé cuántos tienes, pero esta etapa es temporal. Pero aprovecha este tiempo, porque lo que estás haciendo en este tiempo, lo vas a cosechar por toda la eternidad. Aleluya. Lo vas a cosechar por toda la eternidad. Quiere decir que tienes que aprovechar lo que Dios te está dando, lo que Dios nos está poniendo enfrente en nuestras manos. Elí fue un sumo sacerdote. Elí tenía la oportunidad de estar ministrando delante del Señor. Sin embargo, dice la Biblia que los hijos de él eran hombres malvados. Ellos menospreciaban las ofrendas. Ellos menospreciaban la presencia de Dios. Eran infieles, dice la palabra. Eran hombres hijos de Belial. Belial es el enemigo. Y entonces un hombre, un profeta vino con Elí y le dijo esta palabra muy dura, muy tremenda. Le dijo: por tanto, el Señor Dios de Israel te declara esto: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté de mí esto, porque yo honro a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. ¿Cuántos quieren honrar al Señor? ¿Cuántos quieren honrar la presencia de Dios que nos visita? ¿Cuántos quieren honrar la palabra de Dios que recibimos? ¿Usted ha recibido palabra, hermano? ¿A usted se le ha revelado el Señor? No estoy hablando de la palabra, hermano nuestro, estoy hablando de la palabra de Dios para tu vida. Amén. Estoy hablando cuántas veces te ha hablado Dios, cuántos mensajes Dios te ha dado, cuántas veces has leído la Escritura. La Biblia la tenemos nosotros, hermano, ahora la tenemos en versiones electrónicas, tenemos acceso. Hace 500 años, 600 años, las personas no podían tener una Biblia en su casa. Las personas no podían estaban dependientes de la interpretación de una persona que podía dar un mensaje conforme a lo que la persona consideraba, y las personas no tenían la oportunidad de leer la Escritura. Hasta hace 200 años las personas pudieron, 200, 300 años las personas pudieron tener la oportunidad de tener una Biblia en casa. Yo no sé si tú tuviste Biblia en tu casa. Yo recuerdo cuando yo crecí en mi casa, la única Biblia que yo me recuerdo era una Biblia grandota que mi papá tenía y que yo medio abría solo para ver las figuras, ¿verdad? Las pinturas que habían dentro de la Biblia. Eso fue cuando todavía no conocíamos, no nos había rescatado el Señor. Cuando el Señor nos rescató, empecé a estudiar. Empecé a recibir la palabra de Dios en escuela dominical. Recuerdo cómo me empezaron a enseñar la Biblia, cómo empezaron a darme. Ese es la promesa de Dios, esa es lo que impacta en la eternidad, eso es lo precioso. Y por eso tenemos que honrar, amados hermanos, que el cielo sea abierto para que tú tengas las promesas. ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? No sé cuántas las tienes. Te pregunto, ¿cuánta Biblia lees? Y más que cuánta Biblia lees, ¿cuánta Biblia vives? Amén. Aleluya.
viviendo la palabra, siendo un hacedor de la palabra, estás honrando lo que Dios te ha dado. ¿Y cuántos quieren honrar a Dios? Aleluya. Entonces dice la Biblia que Elí no reprendió a sus hijos, y por eso es que vino esta palabra tan fuerte de parte de un profeta, y le vino a decir esto a Elí, ¿verdad? Más adelante dice la Biblia que llegó Samuel, un niño, y este muchacho, amados hermanos, dice la palabra que él dormía. A él se lo dieron a Elí para que él estuviera ahí viviendo en donde estaba la presencia, el arca de Dios. Y dice la palabra que este muchacho fue consagrado desde el vientre de su madre, desde antes, porque su mamá le hizo un voto al Señor. Y dice la Biblia que este muchacho Samuel estaba durmiendo, y él escuchaba como Dios lo llamaba. Él escuchaba la voz del Señor y creía que era Elí. Pero me llama la atención que antes de que Samuel escuchara la voz de Dios, la misma palabra dice que este muchacho, como un joven, servía en la presencia del sacerdote, y la palabra de Dios era escasa, escaseaba en aquellos días, y las visiones no eran frecuentes, ¿verdad? Había una escasez de palabra, no había palabra, las visiones tampoco se manifestaban frecuentemente. Israel estaba viviendo una época muy triste, una época muy difícil, porque la autoridad en ese lugar no estaba honrando a Dios. Y yo quiero honrar a Dios. ¿Cuántos quieren honrar a Dios, hermano? Yo quiero que mi casa sea una casa de honra. Porque cuando cuando yo honro al Señor, cuando honro a Dios con mi vida, con mi familia, en donde yo estoy, cuando mi trabajo, mi empresa sea para la honra de Dios, y eso quiere decir que vas a hacer las cosas correctas, no las vas a hacer en contra de la ley, entonces estás honrando a Dios. Y cuando honras a Dios, le agradas a Dios, y Dios se manifiesta y Dios te bendice. Dice la palabra que este Elí no agradaba a Dios. Entonces la Biblia dice esto, y entonces la palabra era muy escasa, las visiones no eran frecuentes. Y Dios le da una palabra a Samuel y le dice: dile esto a mi siervo Elí. Y le dice: dile esto, porque yo le he hecho saber, ya le dije esto, pero te lo vuelvo a decir ahora. Yo le he hecho saber que es esto que le dije: estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición, y él no los reprendió. Tristemente, amados hermanos, dice la Biblia que los hijos de Elí, cuando pelearon contra los filisteos, mandaron a traer el arca y sufrieron una vergonzosa derrota, y el arca fue llevada por los filisteos, ¿verdad? Fue avergonzado Israel, mas el Dios poderoso no fue avergonzado. Aleluya. Dice la palabra que los filisteos se llevaron el arca, y cuando llevaron el arca la fueron a poner enfrente del Dios de ellos, y cuando ellos dejaban el arca enfrente del Dios de ellos, el Dios de ellos amaneció sin cabeza y sin manos. Sin cabeza y sin manos. Y los filisteos, llenos de una plaga de tumores por haber hecho eso. Y entonces los filisteos dijeron: hay que sacar esto de aquí. El arca estuvo 7 meses ahí con ellos, y entonces la pusieron en un carro nuevo, la pusieron a que la jalara unas vacas recién paridas, así dice la palabra, y el arca se fue.
Y más adelante el arca, usted lo puede ir viendo, lo puede ir leyendo todo esto en el primer libro de Samuel. Más adelante el arca llegó a otra casa, y aquí voy a ver otra cosa más con usted. Llevó el arca, la llevaron a un lugar donde había un hombre que se llamaba Abinadab. Y los hombres de Kiriat Jeraim tomaron el arca y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina, y consagraron a un hombre que se llamaba Eleazar, era hijo de Abinadab, para que guardara el arca del Señor. ¿Y sabe cuánto tiempo estuvo el arca? Dice la Biblia, sucedió que pasó mucho tiempo, pasaron 20 años. 20 años desde el día que el arca quedó en Kiriat Jeraim, y toda la casa de Israel anhelaba y añoraba al Señor. Sin embargo, el arca se quedó en ese lugar. Pero la Biblia no nos enseña nada que haya impactado la casa de Abinadab. No se ve eso. 20 años y la casa de Abinadab no reflejaba mayor cosa, mayor impacto. ¿Cuántos quieren ser impactados por el Señor? ¿Usted ha conocido personas que llevan años en el Evangelio y uno los ve y uno dice, este lleva años, pero no parece que llevara años, parece que se convirtió ayer? Lo que ya tendría que hacer, no lo hace. Está inmaduro, no ha crecido, no ha hecho lo que tiene que hacer. Y veo que más adelante el rey David, años después, el rey David tuvo un anhelo en su corazón. David era un adorador. ¿Cuántos quieren ser como David? Hermano, David decía, un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. David estaba anhelando siempre que el Señor lo visitara. David decía, así como el siervo anhela cuando tiene sed las corrientes de las aguas, así mi alma anhela de ti. David se gozaba. David tenía la bendición de sentir que el Señor era su pastor. ¿Cuántos tienen pastor? No estoy hablando del pastor Néstor, estoy hablando del pastor de los pastores. Estoy hablando del príncipe de los pastores. Estoy hablando del que provee cuando necesitamos. Estoy hablando de aquel que viniste a buscar. ¿Cuántos vinieron a buscar a su pastor? ¿Cuántos vinieron a buscar a la presencia del Señor a este lugar? ¿Cuántos vinieron? Aleluya, gloria a su nombre. Usted vino, estoy seguro que más de alguna persona le dijo, ¿y cómo vas a ir ahí a arriesgarte? Y tú dijiste, no, yo voy a ir porque voy a ir a adorar al Señor. Yo voy a ir porque yo voy a ir a alabar su nombre. Yo voy a ir, y a mí me sorprende que hay personas, hermanos amados, hay personas, y me bendice que hay personas que uno sabe que están en alto riesgo y dice no lo haga, pero ellos están buscando al Señor. No los quiero hacer la salvedad, a nadie aquí se le está trayendo por obligación. Usted vino voluntariamente a alabar y glorificar al Señor, y esa actitud voluntaria tiene una recompensa de parte de Dios. Amén. Leía algo que publicó mi esposa y ella decía, está bien que guardes distancia social, pero no guardes tu distancia contra Jesús. Anhelemos su presencia, anhelemos buscarle a Él. David, dice la Biblia, que cuando llegó a Israel, llegó a Jerusalén y fue confirmado como rey, lo primero que hizo David, que usted ve en la escritura, dijo, yo anhelo que la presencia de Dios esté aquí cerca de mi casa, esté conmigo. Y dice que la mandó a traer el arca, venía contento, venía con algarabía, con castañuelas, con címbalos y danzando, pero tuvo un error, no consultó la palabra de Dios
de la manera como tenía que conducirse el arca. Dice la Biblia que imitó el modelo de los filisteos. Los filisteos hicieron un carro y el carro lo jalaban unas vacas recién paridas. David hizo casi lo mismo. Dice la palabra que él puso un carro, pero puso bueyes para que los bueyes jalaran el arca. Y eso no era lo correcto, porque el arca tenía que ser llevada en los hombros de los sacerdotes. Aleluya. Ese fue el error, porque los sacerdotes eran los que se conducían y eran los que habían sido consagrados para llevar el arca. Usted es sacerdote, la Biblia dice que usted es sacerdote. ¿Cuántos somos reyes y sacerdotes? Aleluya. Usted ha sido delegado para llevar el arca. Aleluya, amén. El problema de David es que él copió el modelo del mundo para meterlo en lo espiritual. Ese fue el problema, ¿verdad? La Biblia nos está hablando a nosotros, hermanos amados, que nosotros como hijos de Dios, nosotros como adoradores, tenemos que buscar el modelo de Dios, el modelo del cielo. Amén. No el modelo de la tierra. Nuestro modelo no son los artistas seculares. Nuestro modelo es ser adoradores, buscar la presencia de Dios y ser originales en el aspecto de que vamos a obtener el modelo original, y el modelo original es el modelo celeste. Aleluya, amén. Veo a muchos personas que ministran la alabanza, se podría decir salmistas, ¿verdad? Cantores, salmista es cantor, que canta, que uno los ve y realmente lo que están proyectando, si uno no los conociera, uno lo diría, lo que está proyectando es una imagen de alguien, de un cantante secular. Pero yo no quiero proyectar la imagen de alguien que no ama a Dios. Yo quiero proyectar la imagen de Jesús. Porque Jesús es Dios. Y Jesús es amor. Amén. Y Jesús es el ejemplo a seguir. Aleluya. Para eso fui diseñado. Para eso fui predestinado. Fui conocido de antemano para que la imagen de Jesús se refleje en mí. Para reflejar, para ser moldeado conforme a su imagen. Yo quiero ser como el Señor es. Y David dice la palabra que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Te lo he predicado últimamente. Quiere decir que era un hombre que iba detrás de la forma del corazón de Dios. Él quería ser como Dios era. Él quería sentir como Dios siente. Él quería actuar como Dios actuaba. Él anhelaba, es cierto, él tuvo errores, él tuvo muchas cosas. Pero lo primero que David hacía cuando era confrontado con su pecado era arrepentirse del pecado y buscar la humillación y buscar al Señor. Amén. Yo quiero tener esa actitud. ¿Cuántos quieren tener la actitud de buscar a Dios cuando cometemos error? Iba a decir meter las patas, pero mejor digo cuando cometemos un error, ¿verdad? Cuando nos equivocamos. Amén. Lo primero que tenemos que es reconocer y tener la humildad para pedir perdón al Señor, y si tenemos que pedirle perdón al prójimo, pedirle perdón al prójimo. Y entonces David tenía eso, y dice la palabra que David mandó a traer el arca, pero cuando iban en regreso con el arca para Jerusalén, los bueyes se torcieron, dice, y el arca por poco se volteaba y por poco caía, y hubo un hombre que se llamaba Usa y tuvo la osadía de tocar el arca y fue consumido en ese momento. La fiesta de algarabía se volvió en una tragedia, se volvió en un luto. Y entonces David se impactó, se sintió impactado, se sintió triste, ¿verdad? Ellos venían con el arca de Dios sobre un carro nuevo para que pudiera llevar de la casa de Abinadab que estaba en la colina, y este hombre Usa
¿verdad? Estaba guiando el carro nuevo. Pero hubo ese gran problema. Y entonces dice la palabra que David dijo: no, aquí hay algo malo, dejemos el arca en la casa de Obed-edom. Dejémosla ahí un tiempo. Y dice que David tuvo temor y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? ¿Cómo lo puedo hacer? Y entonces dice la palabra que David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom, que era un hombre geteo. Y entonces pasó un tiempo, específicamente pasaron 3 meses, y la casa de Obed-edom recibió el arca. Y cuando el arca llegó a la casa de Obed-edom, lo que no había pasado en 20 años en la casa de Abinadab, en 3 meses le dieron la noticia a David que la casa de Obed-edom había sido prosperada. Aleluya. Quiere decir que esto no es de señorío y de antigüedad, de cuánto tiempo llevas de ser cristiano. Quiere decir que esto es del tiempo de calidad que le dedicas al Señor. Esto quiere decir de que aproveches el tiempo que el Señor tiene para ti. Amén. ¿Por qué pusieron a en ese liderazgo si yo tengo 40 años de ser cristiano y no me han tomado en cuenta? Solo porque vengo 2 veces al año a la iglesia. La verdad, amados hermanos, no es de cuánto tiempo. La verdad es de qué tanto hace el Señor con el tiempo que nosotros lo tenemos a Él. Aleluya. Y dice la Biblia en segundo libro de Samuel 6:11: por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom, y el Señor bendijo a Obed-edom y bendijo a toda su casa. Aleluya. ¿No se siente usted, hermano, como un poquito frustrado cuando usted siente la presencia del Señor y tal vez sus hijos no son tocados por la presencia del Señor? ¿No te pasa eso? ¿O soy yo el único papá que me ha pasado eso? Ya le conté hace unos años, una de mis hijas, hermano amado, yo estaba aquí alabando al Señor. Aquí estaba el pueblo cuando no teníamos estas limitaciones de ahora, ¿verdad? Aquí estaba el pueblo hasta adelante llorando, levantando sus manos, alabando y glorificando al Señor. Y una de mis hijas hasta allá atrás, yo la miraba solamente así, mire, masticando chicle y viendo para arriba. ¿Sabe cuál era mi consuelo? Ay, Señor, decía yo, nadie es profeta en su tierra. Y un día me vinieron a hacer, varias personas me dieron una palabra y me dijeron: así como Dios te impactó y tocó tu vida, Dios va a tocar a tus hijas, me dijeron. Y solo atesoré esa palabra. Eso sí, tampoco me quedé con los brazos cruzados. Mi esposa es testigo. Todos los días, al nomás levantarnos, tomados de la mano: Padre, en el nombre de Jesús, toca a nuestras hijas, ministra a nuestras hijas, bendice a nuestras hijas. Y le puedo decir que hasta ahora mi Dios ha sido bueno. Me ha regalado bendición. Me ha dado el privilegio que esa hija que antes masticaba chicle hasta allá atrás y que Dios la ha madurado, es una madre y hasta me ha ayudado a predicar traduciendo el mensaje. ¿Verdad? He visto la mano de Dios. Mi otra hija también. Cada hijo es diferente, tiene una gracia diferente, ¿verdad? Y Dios sigue trabajando con nuestros hijos, pero mi anhelo es que tu casa sea visitada por la presencia de Dios, pero no a la manera de Abinadab, sino que sea visitada a la manera de Obed-edom. El poco tiempo se ha acelerado lo que Dios va a hacer contigo. Aleluya. Y cuando le fueron a contar a David, David se puso emocionado, consultó la escritura, trajo ya la forma correcta como se tenía que traer el arca. Y dice la palabra que David venía, ¿verdad?,
emocionado, David venía contento, David venía, hermanos amados, porque él vio que Dios tenía bendición en la casa de Obed-edom. Y entonces él trajo el arca, y dice la palabra que la trajo de la manera correcta y venía gozándose. Metieron el arca, dice, el arca entró a Jerusalén, la colocaron en un lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella. Y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Hermano amado, la presencia de Dios en la casa, la presencia de Dios, la prosperidad más bella y más hermosa que vemos en la historia de Israel es cuando David trajo la presencia de Dios acá. A David le ofrecieron un trono, una lámpara que no se iba a apagar. Yo no sé si tú quieres, hermano, que se apaguen las cosas, pero yo no quiero que se apague el fuego que Dios me ha dado. Yo lo he conocido por años, le he servido por años y le quiero seguir sirviendo por años. Yo no quiero que se pierda lo que el Señor me ha dado. Yo quiero que el Señor bendiga mi vida, bendiga mi casa. Es cierto, Dios tiene que hacer muchas cosas todavía con mi familia. Dios tiene que hacer muchas cosas con usted, con su hermano que usted conoce. Pero una cosa sí sé, que la presencia de Dios nos visita. Y cuando la presencia de Dios nos visita, nos va a ministrar lo que la presencia de Dios trae. La presencia de Dios trae su ley, la ley de Dios. La presencia de Dios trae el maná para poder recibir un alimento que el mundo no lo puede recibir. La presencia de Dios trae la vara sacerdotal que te permite entrar y te permite la autoridad, el sacerdocio. La vara significa autoridad y tú tienes una autoridad espiritual que el mundo no tiene. Lo que tú dices con tu palabra, lo que tú dices confiando, creyendo, se cumple cuando tú estás en la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Eso es lo que el Señor anhela. Esa es la restauración de los últimos tiempos. Te lo vuelvo a repetir. Dios no busca adoración, Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y esa es la hora. Termino con esto. Cuando David terminó su carrera, dice la palabra, estas son las últimas palabras de David. Declara David, mire lo que llegó a ser David. Dice, David, hijo de Isaí, quiere decir que tenía padre, tenía paternidad, tenía una autoridad, tenía un legado. Declara el hombre que fue exaltado. Qué lindo llegar al final de nuestra carrera con la exaltación de Dios, porque nos humillamos delante de Él. Al que se humilla, Dios lo exalta. El ungido, el que recibió la unción del Dios de Jacob. ¿Sabe qué es el Dios de Jacob, hermano? El Señor dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Quiere decir que Él dice, yo soy Dios de aquellos que me creen como Abraham me creyó. Yo soy el Dios de aquellos que son como Isaac, que recibieron la promesa, que nacieron en la cuna de oro, porque Dios, yo los he guardado siempre. Y Isaac, hermano, usted ve la vida de Isaac, una vida preciosa también. Pero también dice, yo soy el Dios de Jacob. Y los Jacob son aquellos que le fallan a Dios, que hacen las cosas y que no salen bien, pero tienen un Dios que los restaura. Tienen un Dios que eventualmente se encuentra con ellos en un peniel y después de un trato fuerte les cambia la manera de caminar. Jacob ya no caminó igual. Su manera de caminar ya fue como una cadera dislocada. Tal vez como burla para el mundo, porque la gente se burla de cómo nosotros caminamos, porque estamos caminando conforme a Dios. Y ya tuvo que utilizar un apoyo de una vara, un bordón,
para poder caminar Jacob y bendecir a sus hijos. A mí no me interesa caminar con mis propias fuerzas. A mí me interesa caminar con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Ese es el ungido de Jacob, el Dios de Jacob, el que perdona nuestras iniquidades. ¿Verdad? Y termina diciendo: el dulce cantor salmista de Israel. ¿Cómo va a terminar tu canto? ¿Va a terminar dulce? Que no termine amargado o con lamentaciones de lo que no pudiste hacer, sino que termine con la dulzura de que hiciste lo que Dios te mandó a hacer. Tu casa visitada por la presencia de Dios, impactada por la presencia de Dios, para bendecir a otros, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Levanta tu mano al cielo, vamos a adorar un momento y decirle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si hay alguien que hoy se quiere entregar a Jesucristo, vamos a orar en este momento rápidamente y le vas a decir: Señor Jesús, perdóname, soy pecador, y el día de hoy, Señor Jesús, me rindo a ti. El día de hoy, Señor Jesús, confieso mi pecado. El día de hoy, Señor, confieso que lo que tú hiciste en esa cruz fue suficiente para salvarme. Abro mi corazón para que tú entres a él y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. De ahora en adelante mi vida cambia. Señor, perdóname, yo me alejé de ti, pero hoy reconcilio contigo. Y ahora me rindo a ti, Señor, por siempre, y de tu presencia yo no salgo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Si hiciste esa oración, el Señor te ha salvado. Si hiciste esa oración, has reconciliado con el Señor. Busca un lugar, si me estás escuchando, busca un lugar donde se predique la palabra de Dios. O puedes visitarnos cuando puedas hacerlo. Gracias, Señor Jesús. Levanta tu mano al cielo, pueblo. Dale gracias al Señor. Solamente adoremos con un canto y le decimos: gracias, Jesús. Gracias, Padre. Tráeme